Hola, buenas tardes. Es un gusto poder saludarte en nuestro séptimo encuentro bajo el auspicio de la World Mission University. Estamos transitando juntos esta materia que se llama Introducción a la Antropología Cultural y en esta clase, en nuestra unidad 7, quisiera referirme por unos instantes hacia la perspectiva de la antropología cultural el día de hoy. ¿Hacia dónde se dirige la antropología cultural? ¿De qué manera está enfrentando las nuevas situaciones que se nos plantean como ciencia, como disciplina social? ¿Y cuál es la perspectiva que hay respecto de ella? En este sentido, vamos a empezar a hablar en esta oportunidad acerca de la realidad objetiva de las nuevas dimensiones de análisis que está teniendo en cuenta la antropología. Sin duda, a partir de los cambios introducidos por la hipermodernidad, pero profundizados sustantivamente por la pandemia del COVID-19 y las nuevas tendencias globales respecto de comienzo de siglo sobre el desarrollo tecnológico y la importancia que ha tenido y tiene al día de hoy la biotecnología y la biología particularmente, es que vamos a darnos cuenta de que la antropología cultural está enfrentando nuevos desafíos que complejizan su análisis y su perspectiva de estudio. El hombre cada vez se está complejizando más, el hombre cada vez está volviendo una unidad mucho más compleja pero mucho más diversa, y esto requiere que la antropología vaya adecuando sus perspectivas y sus objetivos como cualquier otra ciencia que va desarrollándose. Hoy, para estudiar el ser humano en profundidad, solo se pueden construir marcos teóricos complejos, precisamente porque, como dijimos, el hombre es una unidad multidiversa a partir de interacciones que se dan entre distintas ciencias y disciplinas que intervienen para tratar de comprender y analizar al hombre, y ahí pusimos algunas. Obviamente la biología. Hoy hay mucho avance respecto de la neurociencia, de las redes neuronales, de las funciones somáticas. Hay muchas perspectivas en cuanto a estudios genéticos, desarrollos genéticos. El hombre está atravesado por la biología, por la medicina, pero también sigue siendo un hombre social y cultural. Pero la cultura en sus distintas variantes se encuentra con automatismos conductuales, con matices emocionales, con sistemas de tomas de decisiones que son mucho más frecuentes hoy en día y globalizados, con funciones mentales complejas o estructuras mentales complejas. Hoy la cultura se enriquece de un sinnúmero de formas y de maneras, y siempre en el centro está el hombre racional, el hombre pensante, el hombre que desarrolla y hace cultura, pero no alcanza para conocer al hombre, su estructura biológica y genética, ni su producción cultural, sino que también hoy tenemos que apelar a su entorno, a su ecosistema, social, climatológico, sus recursos, y todo un sinnúmero de características que van modelando las pautas sociales del hombre. A esto le podríamos sumar, obviamente, la historia, el derecho, la sociología, la filosofía, la epistemología y un montón de otras ciencias que van a mirar al hombre de una perspectiva diferente, con el principal objetivo de poder comprenderlo en su integralidad. Por ende, hoy tenemos una antropología cultural mucho más holística, más abierta, más permeable, más fluida, una vertiente de antropología cognitiva, una antropología ecocultural, una antropología, aunque tiene muchos años ya, biologicista, entre muchas otras, una antropología dedicada al estudio de la religión, los rituales y la espiritualidad, y este abanico que se abre multifacético tiene que ver con lo que es el hombre, la complejidad que encierra hoy poder conocer y comprender al hombre. Como habíamos dicho, y es bueno volver a repetirlo para que nos quede
grabado, el hombre es una unidad multidimensional. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de transmitir el mensaje del Evangelio. Jesús nunca habló solamente de temas espirituales, habló de temas espirituales ciertamente, pero también atendió la necesidad de la gente y se encargó de transmitir un mensaje de acuerdo a la necesidad sentida, de la necesidad urgente de cada una de las personas que se acercaron a él. En ese sentido, el hombre es un conjunto y tiene entre sus muchas variantes y posibilidades un alma, el centro de las emociones y de sus afectos. El hombre es un ser emocional, es un ser afectivo. El hombre es una integridad espiritual, de hecho su espíritu es eterno, así fue creado y diseñado por Dios. El hombre también es intelecto, es capacidad, es raciocinio, es inteligencia, es memoria, es la posibilidad de racionalizar esquemas, de procesar datos complejos, gracias a que tiene una mente que le permite hacerlo. Así que el hombre no solamente es emociones, no solamente es espíritu, no solamente es intelecto, sino que también es un ser de producción y de producto social y cultural. El hombre es un ser cultural que se relaciona con sus pares y con otros humanos de distintas culturas a partir de la producción cultural y de su acervo sociológico. Pero también es un ser espiritual, es un ser religioso, como habíamos dicho. Por ende, la religión también va a trasvasar cada una de estas características generales y fundamentalmente el hombre es un ser social, ubicado en tiempo y en espacio, pero necesitado del otro, de la otredad, de aquel que le da contención, que le brinda la posibilidad de sentirse pleno y realizado en su entorno social. Y finalmente, obviamente, el hombre es una unidad física, tiene un cuerpo que se va desgastando, dirá San Pablo, que va atravesando distintas situaciones a lo largo de la vida, pero también siente y palpita la realidad de ese cuerpo físico que con el correr de los tiempos se va desgastando. A raíz de este proceso de redefinición interno de la antropología, vamos a darnos cuenta de que en los últimos 20 años los antropólogos destacados, muchos de ellos han avanzado en tratar de modelizar y de modernizar a la antropología y han hablado e insistido en la necesidad de recrear 4 grandes bloques temáticos a los cuales la antropología tiene que prestar especial atención o interés. En primer lugar, el bloque epistemológico, el de las causas fundantes, el de tratar de explicar las situaciones, el de tratar de indagar respecto de las causas. Obviamente, bloques vinculados a las intensificaciones temáticas. ¿Qué quiere decir esto? La amplia diversidad que se genera en este tiempo a partir de distintas unidades temáticas. El hombre es mucho más que cultura, es mucho más que cuerpo, es mucho más que intelecto, y esto requiere intensificar el estudio de temas centrales vinculados a la realización humana, profundizar el conocimiento respecto de cada una de estas áreas del hombre. Temas combinados o dobles. Hoy en día se va a estudiar la religión de la mano de la cultura, pero también de la biología. Se va a estudiar el derecho de la mano de la sociología, pero también de la producción de contenido histórico literario. Y va a haber combinaciones temáticas que se van a abordar porque, como dijimos, el hombre es una unidad pero diversa y compleja y requiere ser abordado combinando perspectivas, combinando análisis, para darnos cuenta cómo hoy está impactando el hombre en la sociedad y la sociedad en el hombre. Y finalmente, tratar de lograr una antropología aplicada después del tamiz, después del análisis, de la observación, de la participación, después de la hipótesis, de la corroboración, tratar de aplicar el conocimiento antropológico para sentar las bases de un proceso de mayor comprensión del hombre, con los resultados que van a ser conocidos sin duda por gran parte de los seguidores de la antropología.
Estos cuatro bloques principales, el epistemológico, el de las intensificaciones temáticas, la posibilidad de combinar temas y de dobles combinaciones de elementos y tender a una antropología que aplique su conocimiento en concreto, sin duda van a marcar el paso y el ritmo de los próximos años en este campo. Si bien la antropología cultural siempre fue una ciencia social que se enriqueció con el aporte de otras disciplinas, hoy esto es indispensable, es vital. No puede operar ni estudiar ni llevar adelante la práctica antropológica como ciencia aislada, necesita del relacionamiento de otras disciplinas para abordar seguramente en los próximos años, no de mejor manera, pero sí de manera más completa y acabada, su análisis respecto del hombre. Cuando hablamos de redefiniciones, vamos a ver que de Morgan a Levi-Strauss, de Malinowski a Salins, los antropólogos siempre han pensado que con la ayuda de sus conceptos y de su metodología, el conocimiento distanciado del otro, de la alteridad social y cultural, era posible. Hoy necesitamos mucho más que esto. Hoy es menester pensar en una antropología más holística, integradora. Es indispensable reflexionar sobre cómo comprender al otro, cómo comprender lo que nos pasa a nosotros frente al otro y cómo comprender el trabajo nuestro y de los otros a futuro. Durante las últimas décadas del siglo XX, la antropología hizo foco en cuatro grandes mundos. Básicamente el mundo de los significados a través de la fenomenología, el mundo de los simbolismos a través de la antropología cultural, el mundo del lenguaje a partir del estructuralismo y el mundo discursivo a partir de la teoría crítica. Distintos teóricos hicieron varias contribuciones en cada una de estas especialidades y en cada una de estas perspectivas que en definitiva siempre trató de comprender mejor al mundo y analizarlo de una manera mucho más integral. Sin embargo, en este tiempo tenemos que avanzar sobre ciertas redefiniciones que son importantes. Peter Berger va a subrayar las interpretaciones personales que sin duda ayudan a los individuos a adaptarse a la realidad cotidiana. Como habíamos dicho, la única verdad es la realidad diaria, es la cotidianidad de cada una de las personas. Y él va a señalar que no siempre las cosas son como parecen. No siempre lo que yace o lo que está en la superficie deja ver el fondo. Por ende, tenemos que indagar y ser más puntillosos en el análisis de las interpretaciones personales y de lo que vivencia las personas en cada uno de sus comportamientos. Esto va a ser vital para tratar de comprender el fondo de las cosas y no quedarnos solamente en la chatura de la superficie. Mary Douglas va a enfatizar el papel del ritual. El hombre sigue practicando ritos cotidianos. Ejemplo de la vida cotidiana, el rito de levantarse y lavarse los dientes y ducharse o bañarse, el rito del desayuno, el rito del almuerzo, el rito del encuentro con amigos, el rito religioso en toda su significación. Permanentemente damos por sentado, pero en nuestra vida cotidiana y día por día vivenciamos y practicamos una diversidad de ritos que nos dan forma y que nos contienen a cada uno de nosotros. Douglas va a enfatizar el papel del ritual y de las creaciones materiales en la definición de los límites conceptuales. Va a tender a profundizar el análisis de los rituales porque ellos estabilizan no solamente las creencias, sino que da sentido de pertenencia a las personas. Se sienten parte a partir de los rituales, de esos grupos, y sin duda ejercen un elemento estabilizador y contenedor del hombre. Entonces también la antropología va a tratar de comprender de la manera más concreta y abarcativa posible, nuestros rituales cotidianos y los rituales que nos dan significado a cada uno de nosotros. Jürgen Habermas, por su parte, va a hacer hincapié en la base epistemológica de la acción comunicativa. Él va a decir
que en la comunicación se deja ver la vivencia de las personas y es central el uso del lenguaje de la comunicación y el análisis de estas herramientas como para poder conocer al hombre. Él va a decir que esta acción comunicativa crea fundamentaciones de supuestos para una ciencia de la cultura independiente. A partir del análisis de la acción comunicativa, del lenguaje y de sus usos, podemos comprender de manera más acabada cómo funciona una sociedad y cómo cada uno de nosotros convive y se conforma en su relacionamiento con otros. Por su parte será la antropología de la religión la que también va a tratar de profundizar sus esquemas de análisis y de comprensión. Clifford Geertz va a señalar que una religión es un sistema de símbolos que actúa para establecer en los hombres ciertos estados de ánimo y ciertas formas de motivación muy poderosas, dice él, penetrantes, duraderas, mediante la formulación de concepciones de un orden general de existencia y revistiendo esas concepciones de tal aura de factibilidad que los estados de ánimo y las motivaciones se presentan como singularidades realistas. ¿Qué está diciendo para pasarlo en limpio? Que la religión sigue siendo importante y vital para el hombre y que ejerce no solamente modificaciones en los estados de ánimo de las personas, en las perspectivas de las personas, sino que las motiva, las hace sentir más poderosas. Es de una influencia penetrante y duradera en el tiempo lo que acontece con la religión y por ende por eso es tan importante estudiar a este hombre que se relaciona con la divinidad a partir de la espiritualidad y tratar de investigar este conjunto de símbolos, de ritos, de significados, de creencias y de comportamientos que las personas van modelando a partir de su creencia. Una creencia se transforma en tal cuando modifica mi conducta, no antes. Si no es simplemente un decálogo, es una norma, pero cuando eso empieza a modificar mi conducta, empieza a modificar mi perspectiva, empieza a modificar mi lenguaje, empieza a modificar mi expectativa, entonces ese conjunto de símbolos, esa religión empieza a ser parte de nuestra vida y empieza a entonces necesariamente a tener que ser investigada y analizada porque va a hablar acerca de lo que yo soy. Peter Berger, en un famoso libro, El Dosel Sagrado, afirma que todo sistema religioso es un producto de la actividad humana. Es lógico y esto es cierto, ¿sí? Hay una pata humana y una pata divina. Y solamente eso. Sin embargo, este producto se objetiva, es decir, adquiere vida propia independientemente de sus creadores, hasta el punto que puede reaccionar sobre ellos, determinándolos y sometiéndolos y constituyéndose en una realidad propia. Es como que la creencia cobra vida independientemente de quién la crea o quién no la crea. Esto es lo que enseña la palabra. La palabra de Dios no necesita que nosotros la confirmemos, la ratifiquemos o no. Es palabra de Dios y es eterna porque es divina. En ese sentido, la creencia en un punto se hace independiente de cada uno de nosotros y cobra vida propia porque no depende de nosotros solamente para su subsistencia, aunque sí puedan modificar nuestras pautas de conducta. La antropología va a analizar entonces, como venimos diciendo, una espiritualidad no institucionalizada. No todo lo que la gente cree y practica pasa por el templo. Y de hecho, la templolatría, va a decir Pablo de Eiros, le ha hecho mucho mal a la iglesia evangélica porque por décadas estuvimos encerrados en nuestros templos, alentándonos entre nosotros, compartiendo entre nosotros, lo cual es bueno, pero nos olvidamos en gran parte de cumplir la misión. ¿Te acordás de esta imagen? Este nuevo paraguas identitario del ser evangélico, la acción de la transversalidad litúrgica, de la nueva reforma apostólica, la acción de las agencias paraeclesiales y la que produjeron una uniformidad litúrgica, ha producido una identidad integradora. La mayoría de los hermanos de nuestras congregaciones, cuando les preguntas, dicen yo soy evangélico. Es como que
pasado el tiempo de las denominaciones y estamos en una época de posdenominacionalismo, sin duda, de redes que se van fusionando e interactuando y que, como dijimos, aunque por temas legales, administrativos e impositivos tengan que seguir funcionando como estructuras denominacionales, las cuales siguen estando vigentes. Pero más allá de las opiniones en torno al tema denominacional, volví a poner estas imágenes para que podamos valorar y evaluar en cuán poco tiempo se han producido este tipo de cambios y de significaciones en la vida de las iglesias evangélicas de América Latina. Todo lo que vos estás viendo pasó en menos de 30 años. Todo este cambio identitario, toda esta transformación teológica de creencias, de prácticas, de ritos, toda esta pérdida de trayectorias que por años tuvieron las denominaciones, la porosidad o la permeabilidad de las paredes denominacionales, se produjo en solo 30 años para que veamos la dinámica de los cambios y podamos tomar conciencia que lo único seguro es que va a haber cambios. Las personas vivencian los cambios de manera diferente. Cada uno de nosotros somos diferentes, por ende vivenciamos los cambios de manera diferente. De hecho, todas las modificaciones institucionales vistas son parte del proceso eclesiástico y si bien fundaron la unidad de la Iglesia, también nos llevaron a una serie de modificaciones en el esquema litúrgico y en el paisaje litúrgico de las iglesias que el COVID vino a profundizar. Es como que en esta isla de individualismo hipermoderno, donde hay un notorio cambio y eje en el aislamiento individual, en una espiritualidad a la carta, las personas, como dijimos, seleccionan quién me va a predicar, quién quiero que me ore desde el televisor, a quién quiero escuchar, a quién no voy a escuchar, pero por la pandemia aparece esta nueva figura de un homos pijamus, ¿no? La persona que está en pijama todo el día en su casa y participa del culto sin moverse de la cama o sin ir más allá del living, ¿no? Una nueva característica, vivencia la espiritualidad en el aislamiento, con una espiritualidad a la carta y sin siquiera cambiarse, ¿no? Manteniendo su estatus pandémico y centrado obviamente en la cultura del evento, que es lo que le brinda placer y satisfacción. Por ende, es tan importante el seguimiento personal de las personas hasta constituirlos en verdaderos discípulos. Por eso es necesario volver al ministerio nuevo testamentario para dotar a la Iglesia del poder de lo alto capaz de vencer cada una de estas características hipermodernas y permitirle a la Iglesia crecer como cuerpo donde todas las partes se necesitan entre sí y van creciendo y desarrollándose mutuamente. La antropología como ciencia tiene nuevos desafíos que afrontar. El desafío de la virtualidad, de la tecnología, del mundo virtual que le cambia su objeto de estudio y hace que ese objeto sea más enriquecido. Tiene que afrontar el desafío de los nuevos conceptos que se están implantando hoy por hoy entre cada uno de nosotros, pandemia, COVID, long COVID, crisis, conceptos desafiantes en cuanto al desarrollo tecnológico. Va a tener que considerar las nuevas tribus urbanas que permanentemente van surgiendo y que hacen pie en cada una de nuestras realidades sociales. Particular atención prestarle a la generación Z, a la generación de los pandemias. Bajo la pandemia nacieron millones de personas y cada uno de nosotros, al ser influenciados por la pandemia, somos considerados también la generación pandemia que vino a marcar de manera significativa al hombre. Tiene el desafío de las mixturas religiosas y de creencias, tiene el desafío de dar explicación y contención a la crisis económica y tratar de explicar lo que sucede con el hombre a partir de estas nuevas crisis. Y obviamente tiene el desafío de saber qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros y cómo cada uno de nosotros va a vislumbrar el COVID y el post-COVID. Como te das cuenta, simples ejemplos de todo lo que como ciencia tiene que afrontar la antropología en el mundo contemporáneo. Veremos cómo nos va a cada uno de nosotros.
muchas gracias. Acordate de hacer las tareas y nos encontramos en nuestro próximo encuentro.